Es un chiste muy viejo. Los apóstoles se asomaban al balcón del cielo. Abajo, la tierra, los planetas, los satélites artificiales bailaban su danza todos los días. Los apóstoles se pusieron sus celestiales anteojos de largo alcance y vieron. ¿Te das cuenta, Juan? ¿Cómo han progresado? Mira, Pedro, esto es lo que empezamos nosotros solamente con un borriquillo. Solamente con un borriquillo, Juan. Y no era nuestro. Fue en tierras de Israel. Los romanos, los imperialistas de Roma, eran los amos de todos aquellos parajes. Nosotros, ¿te acuerdas, Juan? Andábamos por allí con él y él tenía paciencia con nosotros. Un día, nosotros entramos en Jerusalén. ¿Te acuerdas, Pedro? Fue impresionante. Él iba primero montado en un borriquillo. Nosotros íbamos detrás. La gente se amontonaba para verle. Llegaba el gran profeta. Parecía que se acercaba la gran revolución. Pero los que mandaban en aquel país y los que se sentían buenos, se sintieron molestos por lo que él predicaba y le prepararon una emboscada y le condenaron. Nosotros nos habíamos escondido como conejos en la madriguera y pensamos que todo había acabado para nosotros. Pero volvimos a encontrarnos con él y comprendimos todo lo que había estado anunciado antes de morir. Ya no era como antes. Ya no venía andando y charlando siempre con nosotros. Pero él nos había dicho: cuando se reúnan en mi nombre, allí estaré yo con ustedes. Y volvimos a compartir el pan y el vino como él nos encargó. Y nos fuimos por el mundo peregrinos y empezamos a llamar a la gente, a convocarla. En griego, convocar se decía ekaleo, y nosotros ecaleábamos a la gente. ¡Eh! ¡Ustedes! ¡Vengan a escuchar la buena noticia de Jesús! Y por eso, los convocados, ecaleados, se llamaban ecalesia. Y hoy decimos eclesia, iglesia. En francés, église. Menos los ingleses que le dicen church. Era una vida apasionante. Nos llamábamos iglesia, pero no teníamos ni catedral, ni templo, ni una mala capilla para reunirnos. Nos juntábamos por las casas y cuando la policía nos buscaba, nos reuníamos en cuevas o en catacumbas. Ah, eran buenos tiempos. Todos nos sentíamos iguales. Griegos, judíos, esclavos, libres. Poníamos todo en común, hasta nuestro dinero y nuestra casa. Y nuestro borrico. Todo en común. Hoy nos hubieran llamado socialistas o comunistas. Nos reíamos de los dioses, diosas y diosesíos de entonces. Nos llamaban ateos, porque no queríamos ofrecer sacrificios a sus dioses. No creíamos que el emperador fuese un dios, ni nada de eso. Y teníamos muchas leyes ni reglas. Nuestra única ley era amar. Alguien nos hubiera llamado anarquistas. Y por eso teníamos que escondernos a veces para reunirnos. Estábamos prohibidos,
Nuestras asambleas eran ilegales. Muchos de nosotros fuimos a la cárcel o a la muerte. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Cuando solo teníamos un borriquillo y ese era de todos. Pero hoy, los tiempos han cambiado. ¿Para bien o para mal? Ah, quién sabe. Los emperadores, los príncipes y los poderosos pensaron: a estos de la iglesia es mejor tenerlos por amigos que por enemigos. Y nos llamaron. ¡Hey! Pueden salir con su borrico de las catacumbas. Ya no les haremos nada. Pero vaya si nos hicieron. Nos cambiaron nuestros escondrijos por basílicas y catedrales. Nos cambiaron los presidentes de nuestras asambleas, nuestros pastores y obispos, los que vivían, sufrían y morían a nuestro lado. Cambiaron a los que siguieron a los apóstoles, nuestros sucesores por señores vestidos con grandes hábitos, viviendo lejos de nosotros. Amontonamos leyes y olvidamos la ley del amor. Y la humilde iglesia del principio apareció como una organización dominante. Hasta la pobre María, la que Jesús en la cruz me dejó como madre para protegerla. Ah, María, hoy la tenemos a veces cubierta de joyas, que ahora a veces no hay quien la conozca. Pero, Pedro, mira, sigue habiendo pobres que caminan en borriquillo o en camioneta. Veo que a pesar de lo que ha sucedido en 20 siglos, sigue habiendo convocados. Sí, la iglesia de Jesús se sigue haciendo. Se reúnen en catedrales o en pequeñas capillas, en champitas, en los barrancos. Los pobres siguen creyendo en Jesucristo. Ese es Jesucristo. Para ellos, sí. Les hacen unas imágenes un poco raras. Y a veces parece que es un ídolo que se compra y se vende. Hay devociones un poco extrañas. Todo eso puede que algún día caiga. Pero hay muchos que hoy mantienen su fe y siguen creyendo en Jesús. Mira. Y ya no son solo los sacerdotes los que hablan en la iglesia. ¡Oh, no! Sigue habiendo comunidades como en nuestros tiempos. Hoy las llaman comunidades de base. ¿De qué? De base. Vamos, que no son de altura, que están humildemente con los pies en la tierra. Y se intenta que los cristianos, hoy los llaman seglares o laicos, puedan participar y opinar en la iglesia. Eso ya pasaba en nuestros tiempos. Claro, así era en la primitiva iglesia. Luego, cuesta trabajo volver a como éramos al principio. Algunos se asustan y piensan que se ha puesto todo demasiado moderno. Pero eso les pasa porque no conocen bien lo que es la iglesia y cuál fue el encargo de Jesús. Y no entienden lo que pasó en el concilio. ¿Qué concilio, Pedro? Hombre, el último que ha habido, el Vaticano II. La gran reunión de los obispos de todo el mundo. Ese concilio que convocó tu tocayo, Juan, e hizo cambiar muchas cosas.
la iglesia avanzó, gracias a él. Gracias a él y a muchos otros. Sí, gracias a muchos otros, que en toda la historia de la iglesia no quisieron el lujoso carro, ni la limusina, y se pusieron de parte de los despojados que andaban en borriquillo. Se compadeció de ellos, porque también iban errantes como ovejas sin pasto. Y ahí, oye, ¿esa es una monja? Esas monjas ya no son como las de antes. Ah, sí, claro. Estamos mirando a un sitio que no conocíamos en nuestros tiempos, cuando creíamos que la tierra era plana. Se llama América. Y es una tierra llena de santos y mártires. Y he tenido advertencias de que me cuide porque se ha sabido de alguna amenaza. A mí directamente no me la han hecho, pero la observación pues sí me consta que viene de buena fuente. Y el temor pues siempre existe, pero yo pienso que el riesgo lo lleva todo aquel que tiene que decir la verdad en un ambiente donde prevalecen injusticias, mentiras, todo lo que sea pecado, pues y que uno como pastor de la iglesia tiene que denunciar según el mandato del Evangelio, tiene que estar dispuesto a correr el riesgo. Por eso sí no dudo de que hay un peligro, pero confío mucho también en la protección de Dios y que por este temor no debo dejar de cumplir mi deber y de decir siempre la verdad. Oscar Romero, es muy peligroso montar en un borriquillo y entrar en la ciudad diciendo verdades. ¿Sabes? Esto es como si los cristianos, con sus obispos, estuvieran siempre volviendo a empezar la iglesia de los primeros tiempos. ¿Quieres que le oigamos a uno de nuestros colegas? ¿Ese es un obispo? ¡Claro! El del perrito. Pon atención. Vamos a escuchar a nuestro colega que está hablando de cómo se hace hoy la iglesia. Bueno, yo creo que habría que las pequeñas comunidades sentirse animadoras y responsables de la comunidad parroquial, pero en unas y en otras presentar un evangelio, una iglesia y unos sacramentos que no solamente no alienen, sino que conciencien, que despierten, que hagan ver que el evangelio es una lucha a favor del hombre, aunque también sea una lucha mirada desde Dios. La vida cristiana es única, por supuesto, pero hemos de cultivar sus dos dimensiones, de contemplación y de lucha. Y dentro de la iglesia, pues, redescubrir una iglesia que es de hermanos, donde todos somos iguales. El obispo, la monja, la madre de familia, el chico joven, todos somos hermanos de verdad, ni menos ni más. Tenemos que peregrinar a los pobres y desde los pobres y los oprimidos tratar de anunciar a todo el mundo el evangelio. A mí esto me parece fundamental en la actuación habitual de la iglesia. Amor a todos, por supuesto, salvación a todos, pero desde los pobres y desde los oprimidos, como Cristo y como los profetas. Después de haber escuchado a estos viejos apóstoles Pedro y Juan, creo que, a pesar de todo, merece la pena seguir adelante con aquello que se empezó con un borriquillo.